Hola, buen día. Soy la doctora María Verónica Sousa, especialista en alergia e inmunología, y es un placer que me hayan convocado en el curso superior para dar este tema. Vamos a hablar de vía aérea unida y comenzamos entonces de esta manera. Vamos a hablar en primer lugar. A modo introductorio, sabemos que la rinitis alérgica y el asma son enfermedades inflamatorias crónicas que afectan las vías respiratorias. ¿Y cuál es la importancia que tiene el estudio de esto? Es comprender que hay una relación entre rinitis alérgica y asma, y es crucial debido a su alta prevalencia y el impacto significativo en la calidad de vida. Por otro lado, la coexistencia entre ambas condiciones es común en su manejo integral y puede mejorar los resultados en la salud. Y por otro lado tenemos las guías ARIA y GINA, que proporcionan recomendaciones basadas en la evidencia para el diagnóstico y tratamiento tanto de rinitis alérgica como asma, enfatizando la necesidad de un enfoque combinado para ambas condiciones. Por otro lado, podemos decir que la rinitis alérgica, comenzando con rinitis alérgica, después vamos a hablar de asma. La rinitis alérgica es una enfermedad realmente subestimada, subdiagnosticada y subtratada. Entonces, ese es uno de los conceptos fundamentales que tenemos que tener en cuenta. Por otro lado, seguramente ya habrán visto la definición, que según ARIA, es un trastorno sintomático de la nariz inducido por la inflamación de la mucosa nasal mediada por IgE, como respuesta a la exposición a un alergeno. Está desencadenada, por supuesto, por la exposición de alergenos ambientales, que normalmente son tolerados por la población general y en este caso no. La rinitis se caracteriza por uno o más de los siguientes síntomas, que son la congestión nasal, la rinorrea anterior o posterior, ¿sí?, el bloqueo nasal y el prurito nasal y estornudos. Es importante esta definición, que también la establece las guías ARIA, y uno de los síntomas más molestos tiene que ver con el bloqueo nasal. Para continuar, la prevalencia con respecto a rinitis es bastante similar en parte al asma. Podemos hablar que su prevalencia fue aumentando en todo el mundo y un tercio de ella se asoció con asma, y que las causas de este aumento en la prevalencia podrían ser cambios en el medio ambiente, la teoría higiénica o aumento de la evolución, y que además tiene gran importancia porque está asociada a enfermedades como entonces la prevalencia, podemos decir, en líneas generales, es de un 8% a nivel de la población mundial, y en Argentina hablamos de un 20% en general o un 17% en total, de acuerdo a los estudios ISAC. Como les dije antes, teníamos mucha importancia en las enfermedades comórbidas, y fíjense que la rinitis alérgica se relaciona no solamente con el asma, sino con la otitis media con efusión, con difusión tubárica, la hipertrofia adenoidea, la rhinosinusitis con poliposis o sin poliposis, conjuntivitis, laringitis, y en el caso que intervenga una infección viral va a acentuar tanto la rinitis alérgica como estas comorbilidades. Por otro lado, ustedes saben que la clasificación de ARIA la divide en intermitente persistente, leve y moderada, ¿sí? Este no es el tema de hoy, pero sí sepan que en esta prevalencia es importante que cada vez es el mayor número lo tiene la persistente moderada a severa, ¿sí? Lleva un 60% en comparación con la intermitente leve, la intermitente moderada severa y la persistente leve. Por lo tanto, cada vez las rinitis alérgicas son más severas y más persistentes.
También la rinitis alérgica se asocia, como les dije, con comorbilidades. Fíjense, en primer punto estamos hablando del asma, ¿sí? Las personas con síntomas de rinitis alérgicas tienen entre 1.5 a 4.5 de sufrir más probabilidad de comorbilidades como asma, otitis media, sinusitis, eczema, alergia a alimentos e insectos, migrañas y depresión. ¿Sí? Hasta 3/4 partes de los asmáticos tienen rinitis alérgica, como dijimos en un principio, y estos pacientes son más propensos a tener un asma no controlada. Por lo tanto, hay también otro estudio que se hizo, que lo pueden encontrar abajo en las referencias, donde se evaluó en algo comparativo que los pacientes que reportaban rinitis severa presentaban el peor pronóstico o el peor control del asma. Y este es similar a los fumadores. Entonces el tabaquismo y la rinitis eran dos cofactores muy importantes para presentar un peor control del asma. Pero ¿qué alteraciones me puede dar? Alteraciones funcionales y en la calidad de vida. Seguimos hablando de rinitis, alteraciones en el sueño, disminución en la capacidad de concentración, pérdida del tiempo escolar, irritabilidad, limitación de las actividades en líneas generales, limitaciones en las áreas laborales, trastornos en el empleo de la voz, dificultades en las relaciones interpersonales, depresión, angustia. ¿Y qué es el asma? Bueno, el asma es un trastorno inflamatorio crónico que está diseminado en todas las vías aéreas, determinado por la disfunción de numerosas células y sus productos, asociado a una hiperreactividad bronquial que frente a estímulos desencadenados de distinta índole produce episodios de sibilancias recurrentes, de disnea, opresión torácica y tos debido a la obstrucción bronquial de grado y duración variable que habitualmente es reversible en forma espontánea o mediante el tratamiento. Entonces, ¿qué es el asma? Tenemos 4 puntos, ¿sí? Obstrucción bronquial de grado o duración variable. Reversible en forma espontánea o en forma mediante tratamiento. Inflamatoria crónica de las vías aéreas. Y otro de los puntos importantes es la hiperreactividad bronquial. Con respecto a la epidemiología del asma, es una enfermedad crónica, es la más frecuente en la edad pediátrica, la distribución es mundial, ¿sí? Es amplio el porcentaje, pero aproximadamente, si uno tiene que comparar, hablamos que en la rinitis hablamos de un 17% y en el asma tenemos, según los estudios ISAC, un 9%. Y es importante también conocer la fisiopatología que existe común entre la rinitis alérgica y asma, de acuerdo a este título que estamos hablando hoy de vía aérea unida. Después lo vamos a detallar más, pero fíjense que hay mecanismos inmunológicos comunes que hablarían de una vía aérea única o una vía aérea que habla de una enfermedad sistémica o enfermedad única, y estos tendrían que ver con la inflamación mediada por IgE, que lo tienen acá detallado, con mediadores inflamatorios también similares. Y por otro lado, existe la teoría de un único sistema respiratorio, y esto tiene que ver con que tanto las vías aéreas superiores como inferiores están interconectadas y que la inflamación en una región puede afectar a la otra, explicando que hay una alta comorbilidad común entre el asma y la rinitis. Existe una conexión entre la vía respiratoria, ¿sí? La inflamación crónica en las vías respiratorias superiores, como en la rinitis alérgica, puede extenderse a las vías aéreas inferiores, ¿sí? Debido a la exposición continua de alergenos y mediadores inflamatorios.
Y esto tiene implicancias clínicas, es decir, el manejo, que la rinitis alérgica puede influir en la severidad y viceversa, el manejo del asma también, si no tengo un buen control en la rinitis alérgica, por supuesto que es crucial para tener un mejor resultado a nivel clínico. Entonces, volviendo a la fisiopatogenia del asma y la rinitis, fíjense que el resultado de la interacción de factores genéticos y medioambientales es muy importante, y los factores más relevantes son los genéticos, la obesidad, ¿sí? Que es súper importante, ¿sí? Hoy en tema es uno de los factores más importantes, obviamente los alergenos, las infecciones, el tabaquismo y la función y la polución ambiental. Como les dije, la obesidad y el asma están íntimamente relacionados, ¿sí? Sobre todo es un cofactor muy importante porque, bueno, tiene un efecto directo en la mecánica respiratoria a nivel funcional, cambios en las respuestas inmunológicas, inflamatorias, activación de genes comunes, un efecto directo sobre la mecánica respiratoria funcional, influenciándose también en la actividad física, una gran influencia de la dieta. Por eso es tan importante tener en cuenta en un paciente esta comorbilidad, tanto en la rinitis alérgica como en el asma. Pero hay un concepto fundamental que tiene que ver con el concepto de marcha atópica, y esto es súper importante también, donde la marcha atópica la podemos, también llamada marcha alérgica, la podemos definir como a la historia natural o progresión típica de las enfermedades alérgicas que a menudo comienzan a temprana edad de la vida. Y estas van a incluir, en principio, el eczema, que muchas veces va acompañado de la alergia alimentaria, ¿sí? Por ejemplo, APLB o, por ejemplo, alergia al huevo, ¿sí? La alergia al huevo se relaciona íntimamente con la dermatitis atópica, y después le van a seguir la rinitis alérgica y también el asma. Entonces tengo, por un lado, comenzando con una dermatitis atópica, alergia alimentaria, la rinitis y finalmente el asma. Pero bueno, también tenemos que pensar entonces entre todas estas comorbilidades que hablábamos en un principio, cuando hablábamos y nos referíamos de asma, si esta comorbilidad entre asma, conjuntivitis, dermatitis atópica, alteraciones en el sueño, hacen pensar, y sobrepeso y obesidad, hacen pensar en una enfermedad ya sistémica, ¿no es cierto? No una enfermedad por separado. Entonces nos ponemos a pensar si la rinitis alérgica y el asma existe una asociación entre ellas o existe una relación. Es decir, la diferencia de asociación serían enfermedades con mecanismos fisiopatogénicos diferentes. Relación es cuando tienen mecanismos fisiopatológicos similares, y en este caso pensaríamos en una sola enfermedad. Y todos sabemos que en realidad la rinitis alérgica y el asma tienen una epidemiología común, una clínica que también es común, y una inmunología y tratamiento bastante común. Nosotros sabemos que existe una relación de severidad entre rinitis alérgica y asma, ¿sí? A mayor severidad de la rinitis, mayor es el compromiso de severidad del asma, mayor es la severidad de la enfermedad en sí. Incluso este comportamiento combinado de rinitis alérgica se hizo en un trabajo llamado CARAS, donde se ve que ahí tienen también la referencia, donde pueden ver que compartirían fenotipos, endotipos y biomarcadores. Entonces, yo tengo fundamentos según área, ¿sí? En principio, para definir que es una vía aérea unida. El primer fundamento es que más del 80% de los pacientes con asma tienen rinitis alérgica. El segundo
es que asma y rinitis alérgica comparten el mismo proceso inflamatorio. Y el tercero es que la rinitis alérgica puede complicar el manejo del asma. Eso es lo que decía Ari en un principio. Entonces, por un lado tenemos diferentes estrategias o la estrategia ideal del diagnóstico y tratamiento. En primer punto, los pacientes con rinitis alérgica persistente deberían ser evaluados para el asma. En segundo punto, los pacientes con asma deberían ser apropiadamente evaluados para rinitis alérgica. Y, por último, idealmente debería adoptarse una estrategia de tratamiento combinada, tanto para vías aéreas superiores como inferiores, con el objetivo de optimizar una eficacia y optimizar la seguridad. Y con el tiempo, entonces, ¿qué fue pasando? Primero teníamos una fase de disociación, como que eran diferentes, por un lado el asma, por otro lado era diferente de la rinitis, después se habló de una etapa causal, donde una provocaba la otra, y terminamos en la última etapa de fase de identidad de una sola enfermedad. Entonces, ¿qué está primero, no? ¿Qué nos plantea John Warner? Es si es primero el huevo o la gallina, ¿no? Entonces, a partir de este autor, John Warner, que va primero, que viene primero, si el huevo o la gallina, ustedes verán que en algunas circunstancias los cambios en estas morfologías de las vías respiratorias preceden al desarrollo y pueden incluso facilitar la sensibilidad alérgica. Pero en cambio, en otros casos, la alergia provoca cambios en la morfología de las vías aéreas respiratorias, lo que va a llevar a una rinitis o un asma. Entonces, la evidencia sugiere que evitar alergenos para prevenir la sensibilización es ineficaz y, según los conocimientos inmunológicos, una estrategia inapropiada. John Warner entonces plantea que, sin embargo, abordar la alergia, ya sea mediante la evitación o inmunoterapia con alergenos, es un componente importante del manejo de los que ya están sensibilizados alérgicamente y pueden verse como una prevención secundaria. Entonces los médicos, dice que los médicos que ignoran cualquier componente de esta triada, rinitis, asma y alergia, lo hacen bajo su propio riesgo y el de sus pacientes. Pero entonces volvemos a nuestra pregunta. ¿Se comporta la vía aérea como una unidad? Y uno de los artículos que dice que no es tan así es uno de los artículos que refieren ahora área con Medal, una nueva hipótesis, donde intervinieron 285 autores y tienen todas estas citas bibliográficas con 35 páginas, y donde aparece también otro artículo hecho por Álvaro Cruz y Jean Busquet, donde yo tendría diferencias entre rinitis alérgica y rinitis alérgica más asma. Por lo tanto, habría dos tipos de fenotipos, aquellos que tienen solo rinitis alérgica y los que sí comparten una vía aérea única donde tengo la rinitis alérgica y el asma. ¿Y esto por qué se debe? En parte por unas diferencias genómicas y transcriptómicas, es decir, la rinitis alérgica sola se asocia a receptores Toll-like e interleuquina 17, indicando que es una enfermedad local. Y por el contrario, si hablo de rinitis más asma, se asocia a interleuquinas 33 y 5, hablando de que esto es una enfermedad sistémica. El segundo fundamento es que tengo patrones de sensibilidad a alergenos. La rinitis sola de por sí se asocia con pacientes monosensibilizados, en cambio la rinitis más el asma se asocia con pacientes polisensibilizados. Y en el tercer punto tengo la severidad de los síntomas y respuesta al tratamiento, donde existen diferencias entre la severidad de los síntomas y la respuesta al tratamiento entre una y la otra.
El cuarto punto es el remodelamiento de la vía aérea. La remodelación propia del asma no está presente en la rinitis alérgica. Y el quinto punto es el microbioma, que parece jugar un rol clave en el inicio de ambas enfermedades, sugiriendo que podrían tener mecanismos patogénicos diferentes, es decir, hablamos de la epigenética. Y tenemos este gráfico bien típico que habla de la inflamación persistente en el paciente alérgico. Entonces nos preguntamos, ¿sigue existiendo esta inflamación persistente en el paciente alérgico? Bueno, estudios entonces demostraron que existe una interacción entre la inflamación TH2 en la nariz y en los bronquios en pacientes asmáticos, pero los desafíos con alergenios nasales y bronquiales confirmaron que esta interacción, por tanto, apoyan un concepto de vía aérea o una única enfermedad, aunque clínicamente se diferencian dos fenotipos, una rinitis alérgica sola y una rinitis alérgica IA. Entonces, continuando con este concepto, decimos que los pacientes con rinitis alérgica sola pueden haber síntomas nasales, mientras que la inflamación afecta toda la vía aérea, incluyendo la vía aérea inferior. La inflamación bronquial subclínica puede estar presente en manifestaciones clínicas evidentes de asma. Entonces, ¿no existe una vía aérea única? Bueno, hasta hace pocos años la hipótesis de vía aérea única era ampliamente aceptada. La evidencia respalda esta posición sólida, es que hasta el 80% de los pacientes con asma también tenían rinitis alérgica. La rinitis alérgica precede el desarrollo del asma en muchos pacientes. Como hablamos anteriormente, ambas condiciones comparten características inmunológicas claves, respuesta a TH2, producción de IgE específica, liberación de citoquinas, y el tratamiento de la rinitis alérgica a menudo mejora los síntomas del asma. Pero ahora parece que hay investigaciones nuevas donde, como nombraba antes, investigaciones donde recientemente han cuestionado esta visión aparentemente simplista, mostrando que la relación entre rinitis alérgica y asma es más compleja de lo que se pensaba y que no todos los pacientes con rinitis alérgica van a progresar al asma. Y al mismo tiempo existen fenotipos distintos dentro de las enfermedades alérgicas, es decir, podrían entenderse como parte de un espectro de manifestaciones alérgicas con mecanismos compartidos, pero no totalmente idénticos. ¿Y por qué es esto? Bueno, tenemos por un lado este gráfico comparativo donde pueden ver por un lado en la izquierda rinitis alérgica sola y del otro lado rinitis alérgica y asma. No me voy a detener mucho tiempo, pero si hablamos de rinitis alérgica sola, la inflamación se limita a vías aéreas superiores, hay una respuesta alérgica localizada por exposición a alergenos con infiltración de eosinófilos, mastocitos y TH2 sin evidencia de inflamación sistémica. En cambio, en el otro ya es mixta, hay eosinófilos, hay neutrófilos, y en ambos, se extiende a vías aéreas inferiores. Con respecto al perfil de citoquinas, en el caso de la rinitis sola, ven que tiene un perfil TH2 clásico con intervención de interleuquina 4, 5 y 13, y hay interleuquina también 33 con una acción limitada en la mucosa nasal sin diseminar la inflamación a los bronquios. De otra manera, tengo una respuesta TH2 más intensa con liberación de interleuquina 4, 5 y 13 que no solo actúan en la nariz sino también en los bronquios produciendo eosinofilia, promoviendo la eosinofilia, hiperactividad bronquial, aumentando la producción del moco de la vía inferior, habiendo un mayor rol de las alarminas, ¿sí? Más linfocitos innatos de tipo 2, facilitando esta conexión entre rinitis alérgica y asma, y una gran contribución a los no TH2 promoviendo la inflamación de neutrófilos. Entonces, por un lado tengo la sensibilidad en caso de los alergenos, como dije antes, que es más a un solo alergeno, ¿sí? La sensibilidad es más
teniendo en cuenta un paciente monosensibilizado. En cambio, cuando hablamos de rinitis y asma, son pacientes más de tipo polisensibilizados. En la respuesta celular predominan los, como les dije antes, si hablamos de la rinitis sola, los eosinófilos, los mastocitos, los TH2 en la mucosa nasal con inflamación localizada. En cambio, en caso de rinitis y asma, además de eosinófilos, TH2, hay recrudecimiento de linfocitos innatos con respuesta, en respuesta a las alarminas, y interviene también la interleuquina 17. En el caso de la rinitis sola, el daño epitelial y la liberación de alarmina se concentra en la mucosa nasal sin haber daño en la vía inferior. Existe hiperreactividad bronquial, existe hiperreactividad limitada a la nariz sin hiperreactividad bronquial, y puede haber una predisposición genética para la atopía, pero no necesariamente para la inflamación de la vía aérea inferior. Es decir, la exposición al alergeno suele ser desencadenante principal sin cofactores que promuevan el asma. En cambio, si hablamos de rinitis alérgica y asma, hay una disfunción epitelial más generalizada en todo el tracto respiratorio, con mayor permeabilidad y liberación de alarminas. En bronquios y en nariz existe hiperreactividad bronquial demostrable, además de la nasal, que habla de alteración funcional e inmunológica, y se ha asociado con variantes genéticas que afectan tanto la respuesta TH2 como linfocitos 2, y una mayor interacción con factores ambientales, es decir, virus, contaminantes que intervienen aún más provocando esta interacción interriniticial. Por último, la inflamación es un fenómeno más localizado y controlado con respuesta TH2 limitada a vía aérea superior en el caso de la rinitis alérgica sola, y si hablamos de rinitis alérgica y asma hay una respuesta TH2 más sistémica, amplificada, con participación de alarminas y en ocasiones vías no TH2 que reflejan una mayor complejidad y morbilidad. Vamos entonces a finalizar con las conclusiones. Volvemos al paper que hablábamos en un principio de Álvaro Cruz con Busquet, que nos decía entonces que la rinitis ahí, el concepto de enfermedad alérgica multimórbida sería más apropiado que el de una vía aérea única o una sola enfermedad sistémica. Pero entonces decimos, habrá un cambio en el paradigma, un cambio de paradigma, dos caras de la misma moneda. Si hablamos de rinitis alérgica asma, la respuesta es no. La respuesta es no, la rinitis alérgica asociada con asma sigue siendo importante a pesar de esta hipótesis de Arias-Medal, y hablaríamos más de una evolución de este paradigma tradicional que teníamos, en donde la moneda comienza a tener más de dos caras, ¿sí? Y obviamente que esto no es un fenómeno estático, no podemos pretender un fenómeno estático, sino que la biología es un fenómeno dinámico que aparentemente no conocemos del todo, y que obviamente, como lo dijo un gran semiólogo, no hay enfermedades, sino hay enfermos. Para concluir, la rinitis alérgica y el asma, aunque no sean la misma enfermedad, están íntimamente relacionadas, íntimamente conectadas, y esto habla de una vía aérea unida. Reconocer y tratar esta relación puede conducir a un manejo más efectivo de ambas condiciones, y la guía aérea proporciona justamente un manejo esencial para este enfoque integral y esencial, promoviendo una mejor calidad de vida para estos pacientes a través de la comprensión y el tratamiento coordinado de estas enfermedades relacionadas. Entonces, el manejo de pacientes, también entre comorbilidad y rinitis alérgica, es sumamente importante. Estas guías indican que los pacientes, que los agentes tradicionalmente usados, tanto para el tratamiento de rinitis, pueden reducir la morbilidad por asma, y por lo tanto recomiendan la estrategia de tratamiento combinado para vía aérea superior e inferior, es decir, la prevención, el tratamiento farmacológico
y la inmunoterapia, que es común a estas dos enfermedades. Bueno, desde ya les agradezco muchísimo, ¿sí? Yo soy médica de planta también del servicio del Hospital de Niños Pedro de Elizalde, y desde ya fue un placer haber compartido esta charla. Cualquier duda, este es mi mail, mi Instagram y mi LinkedIn, donde pueden encontrarme y pueden preguntar sus